Good afternoon. Let's begin our time together with a word of prayer. Father, we bow before you in remembrance of the gift that you gave to us, O Lord. Father, we thank you for your Son, Jesus Christ, the holy and perfect Lamb from you. Father, we praise you because you are so loving, so merciful to us, that you sent him to die on that Friday all those years ago, Lord. Father, we thank you that by his blood we can be cleansed of our sin. We thank you that our sins were crucified with him, O Lord, and that we live again in his life as well, Lord. So, Father, as we take this time to remember, I pray that you would weigh it on our hearts, O Lord. The full weight of what you required, O Lord, to wash away our sins. We thank you for this great gift. And Lord, we turn now in praise to you for what you have done in our lives. In Christ we pray. Amen. Please stand, and we'll begin by singing Grace Greater Than Our Sin. Marvelous grace of our loving Lord.
Mis hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 24, dice así la palabra: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. We'll get this figured out as we go through here. I'm a little slow about that. So. Ya lo arreglamos. Yo también soy lento, pero ya lo arreglamos. Gracias. Open your Bibles, if you would, into Isaiah chapter 52. Abran su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 52. We're going to be reading verses 13 to 15.
Vamos a leer los versículos 13 y 14 al 15. Al 15. Al 15. Isaiah 13 to 15. Isaiah 52, 13 to 15. See, my servant will act wisely. He will be raised and lifted up and highly exalted. Just as there were many who were appalled at him, his appearance was so disfigured beyond that of any man, and his form marred beyond human likeness. So will he sprinkle many nations, and kings will shut their mouths because of him. For what they were not told, they will see, and what they have not heard, they will understand. Sorry, I'm slow. That's okay. Está bien. It's Isaiah 52, right? 52, 13 to 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. The book of Isaiah contains 4 what we call servant songs. El libro del profeta Isaías contiene lo que nosotros conocemos como 4 canciones, 4 cantos. Del siervo. Del siervo. Okay. These are Hebrew poetry Esta es poesía hebrea that describe the suffering, que describe el sufrimiento, the service, el servicio and then the exaltation of the servant y la exaltación del que alaba or the Messiah. o al Mesías. Today we're going to be looking at the 4th servant song, Vamos a escuchar la cuarta de las canciones, which begins in verse 13 of chapter 52 que comienza en el capítulo 13 en el versículo 13 del capítulo 52 and ends with verse 12 of chapter 53. y termina en el capítulo 12 del versículo 12 del capítulo 53. Before you do that, let's go to the Lord in prayer. Antes de hacer esto, vayamos a una oración. Father, again we thank you. Padre, te agradecemos nuevamente. We thank you, Father, for this incredible gift Te agradecemos por este increíble regalo made available because of the sacrifice of our Lord, que solo es hecho porque a través de la vida de nuestro Salvador, who became a servant, que se convirtió en siervo, who suffered que sufrió and died y murió so that we could have a relationship with you. para que nosotros pudiéramos entrar en relación contigo. So, Father, as we look at this time in his life, Así, Padre, que mientras veíamos en el tiempo en su vida, el tiempo en su vida, and as we consider the sacrifice of our servant Lord, y considerando el sacrificio de nuestro Señor, help us to understand your word, ayúdanos a entender tu palabra, help us to comprehend the depth of his sacrifice, ayúdanos a comprender la profundidad de su sacrificio and to understand the wonder of your grace. y entender las maravillas de tu gracia. In his name we pray. En tu nombre nosotros oramos. Amen. Amén. Like I mentioned, there are 4 servant songs throughout the book of Isaiah. Hay 4 cantos principales en este capítulo de Isaías. And we won't go to those particular passages, but in chapter 42, we have the first servant song. En el capítulo 42 tenemos la primera de los cantos It introduces us to the servant of the Lord. que nos introduce a cómo servir al Señor. And it says in verse 1, "Here is my servant whom I uphold." Y aquí está en uno de ellos dice, aquí está mi siervo en el que yo me gozo. The second service song El segundo de ellos we find in chapter 49. lo encontramos en el capítulo 49. It speaks of the Messiah's work and his success in the world. Habla del trabajo del Mesías y su éxito en lo que hizo. And there it tells us that he will make him a light unto the Gentiles. Y que nos dice cómo hará luz entre los gentiles. The third song we see in Isaiah 50. El tercero de ellos que vimos en Isaías 50. And this song contrasts Israel's sin with the Savior's or the servant's obedience. Y este contrasta el pecado de los Israelitas. israelitas
with the servant's obedience. con la obediencia del sirviente. And it says, let him who walks in darkness, Y dice, dejen aquellos que caminan en oscuridad, who has no lights, que no tienen luz, trust in the name of the Lord. confíen en el nombre del Señor. And now we're on the fourth servant's song, is what we're going to look at this afternoon. Y el cuarto de ellos, que es el que vamos a ver esta tarde, Talking about the servant habla del sirviente who gave himself for us. que se ha dado él mismo a nosotros. We're not going to we're going to see a couple different passages. We won't be jumping to all of them. It'll take too much time. Vamos a ver solo 4 de esos pasajes, no todos de ellos, porque no tenemos mucho tiempo. But in Mark 10, and you're probably familiar with this, Pero en Marcos 10, y quizá usted esté familiarizado con esto, our Savior clearly states what is essential, what is true biblical leadership. nuestro Salvador hace énfasis en lo que es claro He says the same. Matthew 20 is a corollary passage for that. y Mateo 20 es un pasaje que se relaciona también con esto. And you'll probably recall that in those accounts, Y en esos detalles, James and John approached Jesus, Santiago y Juan también hacen referencia a asking Jesús, for the permission to sit on his right hand and his left hand in glory. pidiendo permiso de lo que hace su mano izquierda derecha en gloria. In Matthew's account, it's their mother that does this. En el mensaje de Mateo nos hace mención a esto. And Jesus' response makes it clear that they have misunderstood what he was teaching. Y en el pasaje nos dice que ellos claramente no entendieron lo que se les estaba enseñando. Because in 10:43 to 45, it says, whoever desires to become great among you shall be your servant. Del 43 al 45 nos dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. And whoever of you desires to be first shall be slave. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life a ransom for many. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. It's clear that the apostles didn't understand exactly what Jesus was doing. Era claro que los discípulos no entendieron lo que el mensaje estaba diciendo. They didn't comprehend yet what the kingdom was like or what it was going to be like. Ellos no entendieron lo que el reino era o cómo iba a ser. The apostles were thinking prestige, Los discípulos pensaban en el prestigio, power, en el poder and honor. y el honor. But Jesus was thinking pain, Pero Jesús estaba hablando de dolor, rejection, ser rechazado and death. y muerte. The apostles didn't quite capture that Y los discípulos no entendieron esa parte, because they didn't understand what it meant to be a servant Savior. porque aún no habían entendido lo que significaba ser siervo del Señor. And to me, one of the most poignant or touching demonstrations of the servant's love Para mí una de las cosas que me tocan de lo que es servir al Señor was in his loving heart en su amado corazón is in John chapter 11. es en Juan capítulo 11. Again, we don't have time to read the whole passage, Nuevamente no tenemos tiempo para leer todo el pasaje, but you know it. This is where Jesus raises Lazarus from the dead. pero ustedes lo conocen, es cuando Jesús levanta a Lázaro de la muerte. 2 times in this passage, 2 veces en este capítulo it says that Jesus was deeply moved. nos dice que Jesús estaba muy triste It also says that Jesus wept. y también nos dice que Jesús lloró. Why? ¿Por qué? Because Jesus understood more than we ever could the horror of sin. Porque Jesús entendía perfectamente el tamaño del dolor, He understood the depths of depravity that we lived in, la depravación en la que estábamos viviendo, and it caused him inward grief. y le ocasionaba un gran dolor. The word deeply moved La palabra mueve mucho, indicates that he was almost angered in his heart over sin. nos da a entender que él estaba como molesto por el tamaño del pecado, That drove him and gave him that desire to find that resolution for sin. que le llevó a él a encontrar cómo dar una solución a este pecado, As the suffering servant who would die for us. como el pecador que murió por nosotros. El
como el siervo que murió por nosotros. So his tears Sus lágrimas weren't just because Lazarus was dead. eran porque Lázaro estaba muerto. His tears were because we were all dead. No porque Lázaro estuviera muerto, sino porque todos estábamos muertos. And that understanding, Y en ese entendimiento, because of the love the Savior has for us, por el amor que él tiene para con sus siervos, was a motivating factor for him era un motivo para que él to die for us muriera por nosotros as a servant. como sirviente. So the Lord himself comes down from glory, El Señor mismo viene en gloria, makes himself a servant, se hace él mismo un sirviente and dies for us. y muere por nosotros. That's where the tears came from. Es desde ahí que vienen las lágrimas. That's where that feeling deeply moved comes from. Es donde lo que lo motiva a él viene. Now let's go back to Isaiah 52. Vamos a regresar a Isaías 52. In verse 13, En el versículo 13 Isaiah writes, "See, my servant will act wisely." dice, he aquí mi siervo será prosperado. And the idea of acting wisely or be prospered, which Y go ahead. la idea en que él sea prosperado is that he acted carefully, es que actúe cuidadosamente, sensibly, sensiblemente and intelligently throughout his entire ministry, durante su ministerio entero. which means that the servant acted perfectly. Es decir, que el siervo actúe perfecto. And because he did that, Y porque él hizo eso, the prophet continues to write, el profeta continúa escribiendo, he will be raised, él será levantado, lifted up, exaltado and made very high. y será hecho y puesto muy alto. And some believe that the prophet, by saying this, Y algunos creían que al decir esto el profeta was referring to the fact that Jesus would be raised in his resurrection, decía que Jesús sería levantado en su resurrección, lifted up in his ascension, en su ascenso, levantado, and made very high in glory at God's right hand. y será levantado en gloria en la mano derecha del Señor. And it's interesting that some of these same words Es interesante que muchas de estas mismas palabras appear in Isaiah 6:1, aparecen en Isaías 61. speaking of the Lord 6:1, God himself. 6:1. Speaking of the Lord God himself. Hablando del Señor en sí mismo. It says, "In the year that King Uzziah died, I saw the Lord," that's Adonai, referring to the Lord himself, "sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple." En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. And the fact that some of the words in Isaiah 6:1, Y el hecho de que algunas de esas palabras en Isaías 6:1, specifically high and lifted up, específicamente en la parte que dice levantado, refer to the same words that we see here in Isaiah 52. son las mismas palabras que él está utilizando aquí en Isaías 52. And therefore, in a sense, is saying that this servant Savior is equal to God himself. Y nos da a entender que el sirviente es igual al Señor en sí mismo. In the next two verses in Isaiah 52, En los siguientes dos versículos de Isaías 52, they compare and contrast the suffering of the servant él compara el contraste, el sufrimiento in dying for us al morir por nosotros with the magnificence of his future return. en la magnificencia de su regreso futuro. So in verse 14 it says, "Just as there were many who were appalled at him, his appearance was so disfigured beyond that of any man, and his form marred beyond human likeness." Es por eso que en el versículo 14 la palabra de Dios dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. And the prophet here is basically saying there's nothing about Jesus that would draw attention to him. Y aquí dice claramente que nada de lo que era Jesús les había llamado la atención. You'll recall some said, "Isn't he just the carpenter's son? Recuerden que se dijo incluso, ¿qué no es el hijo del carpintero? How important could this person be?" ¿Cómo es que esta persona va a ser importante?
And then to make it worse, Y para hacerlo peor aún, his appearance was so disfigured during that beating, because of the beating by the Romans, su apariencia estaba ya completamente desfigurada después de que fue maltratado por los romanos at the hands of these merciless soldiers. en las manos de los soldados que no tenían misericordia. The thought here in verse 14 is, El mensaje aquí en el versículo 14 es how could this unremarkable person, cómo esta persona que no es no muy importante, no muy importante, killed so violently fue asesinada violentamente and so horribly, y de una manera tan horrible? how could he be anybody important? ¿Cómo puede ser esta persona una persona importante? But here's where the contrast comes in verse 15, Pero aquí viene el contraste que en lo que nos habla en el versículo 15. where it says, so will he sprinkle many nations, Así asombrará a él muchas naciones, and kings will shut their mouths because of him, los reyes cerrarán ante él la boca, for what they were not told, porque verán lo que nunca les fue contado they will see, y entenderán lo que jamás and what they oyeron, have not heard, y entenderán lo que no habían jamás oído, they will understand. lo entenderán. Just as astonished people were at what he looked like at his crucifixion, Así como fue visto cómo que había quedado en su crucifixión, they will be astonished at what they see when he comes back again. ellos mismos serán asombrados cuando lo vean a él regresar. This servant, Este sirviente, beaten, golpeado, mocked, burlado, spit upon, que le escupieron, disfigured desfigurado desfigurado horriblemente, will come back again va a volver nuevamente in a great, marvelous way. de una manera grande y maravillosa. You can translate verse 15 in this way. So will many nations marvel at him, and kings will shut their mouths because of him. Así usted puede traducir esto, interpretar esto. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Okay. His second coming, in other words, is going to be so powerful and magnificent La segunda venida será tan poderosa y magnífica that words can barely describe it. que no hay palabras que puedan describirlo. Except we see a bit of that Podemos ver un poco de eso in Revelation 19. en Apocalipsis 19, perdón. 19. I'm going to read that portion. Voy a leer esa porción. Now I saw heaven open, and behold, a white horse. And he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. From the most horrible position or situation, Desde la posición más horrible, a crucifixion meant to prolong death and make it horribly horrible, la crucifixión tenía como objetivo hacerla larga y muy dolorosa, to the horrible, most revered of all, God's right hand. a la situación más reverente en la mano derecha del Señor. And why? ¿Y por qué? So that you and I could escape the horrors of sin and eternal death. Para que nosotros podamos sobreponernos a la muerte. Our servant suffered. Nuestro sirviente sufrió. He suffered willingly Él sufrió conscientemente because of his love for us. por su amor por nosotros. And he is coming back, Y Él volverá, and as is pictured here in Revelation, así como nos lo describe aquí en Apocalipsis, in a glorious, marvelous way en una manera gloriosa y maravillosa, to confirm who he is. para confirmar quién es Él. What a day that will be. Imagínense ese día, ¿cómo será?
sublime amor, es el amor de Dios, sublime don que de gracia Él me dio, con que pagar ese tan grande amor, sublime amor, sublime amor, el que en cruenta cruz murió. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, que jamás olvidaré. Cuando Él oraba allá en Getsemaní, pidiendo al Padre perdón por ti y por mí, gotas de sangre de sus sienes le brotaban. Sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, que jamás olvidaré. Wonderful
power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Pueden tomar su asiento. You may hermano. be seated. Es una bendición y un placer servir a Jesús. It's a pleasure and joy to serve the Lord. Le pido que abra su Biblia So en I'm ask you to open your Bibles. Isaías capítulo 53, Once- adelantito donde estábamos con el hermano Joe. Once again, where we were in Isaiah 53. Ok, y vamos a dar lectura al versículo 1 al 3. And we're going to read verse 1 to 3. Y así dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Hermano y amigo que nos acompaña, Friends and brethren who accompany us today, la humanidad enfrenta serios problemas. humanity is confronted with some serious problems. Hace poco vivimos la crisis del COVID-19, Shortly, not too long ago, we lived through the crises of the COVID, una pandemia que cobró millones de vidas. a pandemic that covered or affected many, many lives. Y recuerdo cuántos aclamaban y deseaban una cura para esa enfermedad. And I remember how many were crying out, desiring a cure for that sickness. Ahora imagine que la cura hubiera existido, Now imagine that the cure was existing or was available, pero que mucha gente hubiera dicho, yo no la quiero, prefiero morir. but that many people would say, I don't want it, I just prefer to die. Parece ilógico, ¿verdad? It would sound illogical. Sin embargo, eso es exactamente Nonetheless, that is exactly lo que el mundo ha hecho y sigue haciendo con Jesús. what the world has done and continues to do with the Lord Jesus Christ. Él es la cura para el alma He is the cure for the soul y la solución definitiva al problema más profundo de la humanidad, and the definite cure and decision for all of humanity el pecado. and humanity's problem, which is sin. Aunque vino a ofrecernos vida eterna And though he came offering us eternal life y llevar nuestros pecados, and to take away our sins, muchos dijeron y aún dicen, many said and still say, no lo quiero, I don't want it. prefiero morir. I prefer to die. Tal como ocurrió en los días de Jesús Just like we look at upon the life of Jesus, y como Juan en su capítulo 1, versículo 11 registra, a lo suyo vino, and as John says in John 1:11, he came to his own. que es lo suyo al salvarnos por amor, He came to his own to save them from with his love, y los suyos no le recibieron. but his own did not receive him. Su pueblo no le recibió. His people did not receive him. Este rechazo no fue una sorpresa para Dios, And this rejection was not a surprise for God. fue parte de su plan redentor, It was part of his redemptive plan, anunciado siglos antes con sorprendente precisión. something that he announced centuries before with great precision. Ya nos comentaba el hermano Joe acerca de los cánticos del siervo, And Brother Joe has already mentioned about the Psalms of the servant. y este cántico, el último, el cántico del siervo sufriente, And this last psalm of the suffering servant es también conocido como el quinto evangelio, is also known as the fifth gospel, porque con precisión explica el nacimiento, vida, ministerio y muerte y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. that's a mouthful,
Ok. That's a mouthful. Break it down. Ok. Porque con precisión explica el nacimiento, Because El with ministerio. precision, he announces the birth and ministry, muerte y glorificación de nuestro Señor death and Jesucristo. glorification of the Lord Jesus Christ. Ahora, hermano, lo invito, vamos a regresar a los primeros versículos. So I want us to go back here to the first few verses. En el versículo 1 In verse 1, hay dos preguntas. there are two questions. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Who has believed our report? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Dos preguntas retóricas, pero cargadas de dolor y lamento. Two rhetorical questions, but they're heavy with hurt and lament. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, The prophet Isaiah, inspired by the Holy Spirit, anticipa la incredulidad del pueblo anticipated the unbelief of the people ante el mensaje más glorioso que jamás ha oído, concerning the most glorious message that they would ever have heard, el anuncio del Mesías sufriente. the announcement of the suffering servant. La expresión que usa Isaías, The expression that Isaiah uses, el brazo de Jehová, the arm of the Lord, representa el poder de Dios en acción, represents the power of God in action, una intervención salvadora. an intervention to save. Y en Cristo, And in Christ, ese brazo salvador fue extendido that saving arm was extended hacia la humanidad de manera visible, amorosa y poderosa. toward humanity in a very loving and powerful way. Jesús es el siervo. Jesus is the servant. Vino al mundo como verdadero Dios He came into the world as the true God y verdadero hombre. and also true man. Como le explica Juan en su capítulo 1, versículo 1, As John explains in John's Gospel, chapter 1, Jesús cumplió cada profecía mesiánica, Jesus Christ fulfilled every prophetic prophecy concerning the Messiah, incluyendo Isaías 53. including Isaiah 53. Y este fue escrito 700 años antes de que él naciera. And this was written 700 years before he was even born. Ahora, cuando Cristo estuvo aquí, So when Jesus was actually here, él hizo milagros, sanó enfermos, he did miracles, healed the sick, dio vista a los ciegos y resucitó muertos. gave sight to the blind, and even raised the dead. Y sin embargo, Nonetheless, fue rechazado. he was rejected. ¿Por qué? Why? No por falta de evidencia o información, Not because there was no evidence or information, sino por la dureza del corazón humano. but because of the hardness of the heart of man. La incredulidad no es un problema intelectual, Unbelief is not an intellectual problem, es un problema espiritual. it's a spiritual problem. Cuando el corazón está dispuesto, When the heart is willing, cree. it believes. Un ejemplo claro lo encontramos One clear example we find en Hechos capítulo 8, in Acts chapter 8, cuando Felipe encuentra al eunuco etíope when Philip encounters the Ethiopian eunuch, y justamente estaba leyendo este pasaje de Isaías 53. who had actually been reading from this passage in Isaiah 53. Quiero decirle que en ese momento no existían evangelios escritos, I want you to know that in that time, the gospel was not written yet. mas aún Felipe anunció Jesús a través de este pasaje. But Philip introduced Jesus through this passage of scripture in Isaiah. Así que no había excusa, So la the- revelación estaba aquí. There was no excuse because the revelation was here. Hermanos, Isaías 53:1 Brethren, Isaiah 53:1 es referido en dos pasajes del Nuevo Testamento, is referred to in two passages in the New Testament, tanto como para mostrar el cumplimiento de la profecía, in order to show us the fulfillment of the prophecy, pero también para exhortar. but also to exhort. La primera la encontramos en Juan capítulo 12 versículos 37 al 38. And the first one is found in John 12, verse 37 and 38. Déjeme leerla para usted. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, refiriéndose a Cristo, delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliesen la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? And it reads, "But although he had done so many signs before them, they did not believe him, that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spoke. Lord, who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed?"
Y la respuesta misma la da Juan unos versículos posteriores, en el versículo 43. And a little later, in a few verses later, in that same chapter, John 12, John gives an answer to those questions, Dice que no creían porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. telling us that they did not believe because they loved the praise of men more than the praise of God. Estaban tan enfocados en lo terrenal que en lo eterno. There was more focus in the terrestrial than the eternal. Tenían un corazón duro They had hard hearts, y eso los hacía ciegos and espirituales. that blinded them spiritually, De tal forma que teniendo al autor de la vida, in such a way that having had the author of life, el que podía curar de los pecados, the one that can cure sin, no lo pudieron ver they could not see him, y no pudieron creer en él. nor could they believe in him. Otra cita, mis hermanos, que cita Isaías 53:1 Another passage that also gives a quote of Isaiah 53 es en la carta de Romanos capítulo 10. is in Romans chapter 10. Y voy a leer los versículos 16 y 17. And reading verse 16 and 17, it says, Mas no todos obedecieron al evangelio que pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. he says, but they have not all obeyed the gospel, for Isaiah says, Lord, who has believed our report? So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Aquí Pablo está enfatizando que no todos obedecen el evangelio, Here the Apostle Paul is emphasizing that not all obey the gospel, aunque lo han escuchado. though they have heard it, Aunque la fe viene por el oír, though faith comes by hearing, no todos deciden recibir el mensaje. not all desire to receive the message. A lo largo de este capítulo, el capítulo 10, And so going along this chapter, in chapter 10, Pablo nos explica que este rechazo Paul goes further and explains that this rejection no fue por ignorancia, was not because of ignorance, sino por una desobediencia deliberada, but because of deliberate disobedience, una decisión propia. a decision or a personal decision. Y concluye en el siguiente capítulo, en el versículo 12, And he concludes in the following chapter in verse 12, porque Dios sujetó a todos en desobediencia for God committed all of them to disobedience, para tener misericordia de todos. that he might have mercy on all. Qué profundo es el amor de Dios. How profound is the love of God, A pesar del rechazo, that in spite of the rejection, extiende su brazo he continues to extend his para arm salvar a todo el que cree. to save all who believe. Hermanos, estas dos preguntas siguen vivas y Dios sigue haciéndolas. And brethren, these two questions continue to live on, and God still continues to answer. Dios sigue preguntando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? God continues to ask who has believed our report. El mismo mensaje que Israel rechazó The same message that Israel rejected es el mismo mensaje que usted y yo estamos escuchando hoy. is the message we're listening to today. Es una decisión de cómo debemos de responder a Él, It's a decision on how we ought to respond to him, porque hay promesa en su palabra. because there's promise in his word. Juan 15:24 dice, And John 5:24 says, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Ok, ahora si continuamos, hermanos, en el versículo 2 de Isaías 53, So if we continue back in Isaiah 53 verse 2, es interesante cómo Isaías menciona algunas características del siervo sufriente. it's interesting concerning some of the characteristics that Isaiah gives us about the suffering servant. Jesús es el renuevo prometido. We know that he is the renewer, the promised renewer. Nació del linaje aparentemente olvidado de David, He was born of a lineage apparently forgotten about David, tal como lo anunció mismo Isaías algunos capítulos antes. and just as Isaiah mentioned it some chapters earlier, En su capítulo 11, versículo 1 dice, in chapter 11 verse 1 it says, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. there shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. No vino con gran grandeza humana, He didn't come with grandeur or human grandeur, sino creció
discretamente, con humildad, paso a paso, como lo explica Lucas 2:52. But he grew discreetly with humility, as is mentioned here in Isaiah. Lucas 2:52 dice que él, siendo niño, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y los hombres. Luke 2:52 tells us that he, being a child, increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Esta misma manera de referirse a Cristo como renuevo, The same way of referring to the Lord Jesus as the renewer, Zacarías también lo usa. Zechariah also uses it. Y él nos dice en su capítulo 6, versículo 12, And he tells us in chapter 6, verse 12, que levantaría este renuevo y él levantaría el templo del Señor. that he would rise up this renewer and he would raise up the temple of the Lord. Jesús no vino como un rey militar, Jesus did not come as a military king, ni con un ejército grande, nor with a large army, sino como siervo. but as a servant. Dios escogió traer salvación God chose to bring salvation por medio del humilde through his humility para nuestra enseñanza. in order to teach us. Ahora bien, Isaías describe a Jesús como una raíz de tierra seca. So Isaiah also describes him as a root coming out of dry ground. No sé si usted ha visto una raíz, pero crece, está partida la tierra y hay algo verde. I don't know if you've seen a root, but when it breaks the ground, you see a little green stem. Muchos dirán, va a morir, no hay esperanza, es algo pequeño. And it looks so tiny, so vulnerable, that many think there's no hope for it. En esa humildad vino nuestro But Salvador. in that kind of humility came our Lord. Él vino ante los ojos humanos como un ser humilde He came before the eyes of men as a humble servant. y muchos lo rechazaron And many rejected him justamente por eso. because of that. Ellos esperaban un libertador político, They expected a political leader, un rey esplendoroso, a great king, fuerte, a strong king, dominante, dominant, rico, rich. pero Jesús rompió ese molde. But Jesus broke that mold. Jesús mostró que la verdadera grandeza no se mide por riqueza, He demonstrated that the true greatness is not measured with riches, sino por amor, but with love, obediencia al Padre obedience to the Father, y humildad. and humility. En toda la Biblia encontramos, In all of the Bible we find, en especial en los evangelios, and especially in the Gospels, que Jesús vivió una vida humilde. that Jesus lived a humble life. Lucas 2:7 dice que él no nació en un palacio, nació en un pesebre. Luke 12 tells us that he was not born in a palace, he was born in a manger. Mateo 8:20 dice que él no tenía un lugar donde recostarse, no tenía una casa propia. Matthew 8 tells us that he did not have a place to lay his head down. He did not have his own home. Y tampoco, como lo refería el pastor Joe, And also, as Brother Joe also shared, tampoco venía de una familia rica. nor did he come from a rich family. Le decían, ¿no es este el hijo del carpintero? De manera despectiva. They would quote or say, is this not the son of the carpenter? Fue minimizado incluso por donde se crió. And he was also minimized because of where he was raised. Cuando Natanael le van y le dicen, hemos encontrado al Mesías, When they said to Nathanael, we have found the Messiah, lo primero que dijo, ¿y quién es? the first thing he said is, who is he? Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Y su respuesta fue, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? And his response was, what good thing can come out of Nazareth? Esto no es sorpresa, mi hermano. Brethren, this is not a surprise. Pablo, en su carta a los filipenses, Paul, in his letter to the Philippians, en el capítulo 2, in chapter 2, dice que él, siendo Dios, no se estimó a ser igual a Dios, sino se despojó de sí mismo. tells us that he, being God, did not consider robbery to be equal with God, but he did away of himself Y se humilló hasta la muerte and humbled himself to the death por amor de usted y de mí. for love for you and for me. Desafortunadamente, Disfortunately, muchos siguen rechazando a Jesús. many continue to reject Jesus. No por falta de pruebas o porque no hayan escuchado de él. Again, not because there's no proof or evidence or because they have not heard of him. Simplemente no quieren rendir su vida a él. They just don't want to surrender their lives to him. Juan 3:19 dice, John 3:19 says to us, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. that the light has come into the world and men loved darkness rather than light because their deeds were evil.
Muchos quieren un Salvador que se ajuste a nuestras expectativas. Many want a Savior that adjusts himself to their expectations. Un Dios que no nos confronte nuestro pecado. A God or a God that does not confront us about our sins. Un Dios que no nos pida una entrega total. A God that does not request a total surrender. Pero el verdadero Jesús But the true Jesus dice, says, y lo dice a todos, and he says it to all, si alguno quiere venir en pos de mí, if any man desires to come after me, niéguese a sí mismo, let him deny himself, tome su cruz cada día take up his cross y daily, sígame. and follow me. ¿Qué Jesús estás buscando tú, hermano? What Jesus are you looking for? ¿Uno que se acomoda a sus expectativas? One that adjusts himself to your expectations? ¿O un Salvador que vino en humildad, Or a Savior that has come in humility con poder para transformar tu vida? with power to transform your life? Jesús no vino a dar una religión, Jesus did not come to give us a religion. Él vino a dar una vida nueva He came to give us a new life, y eterna. eternal life. Por último, mis hermanos, en el versículo 3 And my last point in verse 3 of Isaiah 53, es una parte triste. it's a very sad part. Menciona 4 adjetivos It mentions 4 objectives en el cual Jesús iba a ser despreciado in which the Lord Jesus would be despised. y menciona 3 acciones And it mentions 3 actions que la humanidad hizo cuando Él vino aquí. that humanity exercised when he came here. Dice que fue despreciado, It says that he was despised, considerado sin valor, considered as having no value. fue desechado He was rejected como algo irrelevante, as something that is irrelevant, como si fuera basura. as if he was garbage. Fue varón de dolores. He was a man of sorrows. Y la palabra que utiliza en el hebreo And the word that is used in the Hebrew va más allá goes a little further del dolor físico, from physical pain, sino también implica un valor espiritual y emocional. but it also speaks there of a spiritual and emotional pain. Y el último adjetivo And the last adjective es experimentado en quebrantos. is that he was acquainted with grief. Experimentado porque muchas veces experimentó aquí en la tierra Acquainted with grief because many times while here on earth, el rechazo de su pueblo, he experienced the rejection of his people, la traición, the traitor or el treason, abandono the abandonment, y la injusticia. the injustice. ¿Cuál fue la reacción de nosotros como humanos? What was our reaction as humans? Escondimos de él el rostro. We hid, as it were, our faces from Un him. rechazo deliberado. A rejection. No es accidental, es que se tuvo intencional el rechazo. A deliberate rejection, not an accidental, but a deliberate rejection. También no lo estimamos. And also we did not esteem him. No se reconoció su valor ni su identidad como hijo de Dios. We never recognized his value and his identity as a son of God. Y fue menospreciado And he was despised de tal manera in such a way que murió en la cruz por ti y por that he mí. died on the cross for you and for me. ¿Qué significa esto? What does this mean? Gálatas 3:13 Galatians 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, says, go ahead. hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Says that Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, Christ, or cursed is everyone who hangs on a tree. ¿Quién merecía estar en esa cruz? Say that again. ¿Quién merecía estar en esa cruz? Who deserved to be on that cross? Nosotros. We did. ¿Quién merecía pasar esa vergüenza? Who deserved to experience that shame? Nosotros. We did. Pero Jesús voluntariamente But Jesus voluntarily llevó nuestra maldición took our y nuestra vergüenza sin, en la cruz. our shame on the cross. Quiero decirle, hermano, que allí en la cruz And I want to say, brethren, that there on the cross, su pueblo lo rechazó. his people rejected him, Y fue tanto el odio and such was the hate que él se burlaba, ellos se burlaban de él. that they mocked him. Marcos 15, 29 al 32 Mark 15:29-32 dice que durante la crucifixión lo insultaban, lo burlaban y desafiaban. says that during the crucifixion they blasphemed him, they mocked him.
lo veían ahí y le empezaban a maldecir, They saw him hanging on the cross and they began to curse him. meneaban la cabeza, They would shake their head at lo him. menospreciaban They despised him. y decían, And they said, va, come down. este que puede destruir el templo y en 3 días lo levanta, que lo demuestre, que baje. He who destroyed the temple and in 3 days will lift it up, let him get down from the cross. Y los líderes religiosos And the religious leaders, decían, si él salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? if he saved others, how come he cannot save himself? Incluso los maleantes que estaban a un lado de él And even the malefactors that were to each side of him, también lo maldecían. they also despised him and depreciated him. Nosotros merecíamos estar ahí, mi hermano. We deserve to be there. Pero la gracia de Dios But the grace of God es infinita. is infinite. Quiero decirle que en la cruz él estuvo solo y abandonado. I want to say again that at the cross he was alone and abandoned. Lucas 22:57 Luke 22, dice que 57. Pedro lo negó. it tells us that Peter denied him. Mujer, no le conozco. Woman, I do not know him. Incluso antes de ser crucificado, And even before he was crucified, cuando él se presentó como el pan de vida, when he presented himself as the bread of life, muchos de los que le seguían many of those who followed him, decidieron ya no seguirle. they decided to no longer follow after Y him. la reflexión dice, And the reflection says to us, porque palabra dura es esta, because this is a hard saying, porque la palabra nos confronta. because the word confronts us. Muchas veces por eso le despreciamos. And many times that's the reason why we despise him. Más aún, mi hermano, And much more, brethren, su pueblo prefirió a un maleante. his people chose a criminal. Dice Lucas 23:18, In Luke 23:18, mas toda la multitud daba voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. and they all cried out as one voice, saying, away with this man, and release to us Barabbas. La dureza del corazón del hombre puede llegar muy lejos, The hardness of the heart of man can reach very deeply, pero la gracia de Dios es más grande. but the grace of God is greater. Quiero decirle, hermano, que si usted piensa que Dios no se conmueve por el rechazo, And so, brethren, I want you to know that if you think that God is not moved by that rejection, me gusta este pasaje para reflexionar sobre ello. let me share this passage that you can reflect on it. Mateo 22:37. In Matthew 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather you, your children, together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. El amor de Dios es muy grande The love of God is great, y el rechazo activo de la humanidad, and the rejection, active rejection of man, Él sigue diciendo continues to say y llamando. and continues to call out. El menosprecio que Jesús sufrió The despisement or rejection that Jesus experienced no es algo que esté en el pasado, is not something in the past. es algo que sigue presente. Is something that continues in the present. Muchos siguen ignorando Many continue to ignore y rechazando su autoridad, and to reject his authority, su persona, his person, su verdad. his truth. Examinemos nuestro corazón. Examinemos nuestro Let's corazón. examine our hearts. ¿Hay algún área en nuestra vida donde Jesús está fuera? Is there an area where Jesus is outside? Nuestras prioridades revelan el aprecio o el menosprecio a Él. Our priorities are going to reveal our appreciation or depreciation of him. Nuestras decisiones reflejan honra y gratitud a su sacrificio. Our decisions are going to reflect honor to his sacrifice. Si esta es la primera vez que tú has escuchado este mensaje, If this is the first time you've heard this message, no lo rechaces. don't reject him. Él tiene promesas para ti. He has promise for you. Juan 3:37 In John 3:37, dice que el or que cree 36. en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida. It says that he who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. Él es paciente He is patient y no quiere que ninguno perezca, and doesn't want any to perish, como dice 2 de Pedro 3:9. as it says to us in 2 Peter 3:9. Para concluir, mis hermanos, So to conclude, brethren, reflexionando en Isaías 53 del 1 al 3, again reflecting on Isaiah 53, 1-3, Jesús vino como siervo sufriente, Jesus came as a suffering servant. vino con humildad He came in humility para salvarnos y para darnos vida. to save us and to give us life. La promesa sigue ahí, The promise continues. está aquí. It's here. En Juan 1:11 que In leíamos, John 1:11, as we spoke, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. he came to his own, and his own did not receive him. Pero el siguiente versículo But the following verse says, es donde entramos usted y yo. it's where we come in. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Que no sea nuestro corazón el que, como en los tiempos de Isaías y de Jesús, So don't let our hearts be like the days of Isaiah and the days of Jesus, esconda el rostro de a su Salvador. where we hide our faces from the Savior. Que más bien, al conocer su sacrificio y su amor, But instead, as we come to know his sacrifice and his love, le recibamos con gratitud let us receive him with gratitude, y lo sigamos con obediencia. and let us continue following him with obedience. Hoy Él extiende su brazo de salvación y amor Today he extends his arm of salvation and love y sigue preguntando, and continues to ask, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? who has believed our report? Que nuestra respuesta sea firme y personal. May our response be firm and personal. Yo creo, I believe. te recibo, Señor. I receive you, Jesus. Oremos, mis hermanos. Let's pray, brethren. Padre eterno, Padre misericordioso, Eternal Father, merciful God, tú eres grande, you are great. tú eres, Señor, el que nos ama. You are the Lord who loves us. Gracias, Señor, por tu paciencia. Thank you, Lord, for your patience. Gracias, Señor, porque nos llamaste a salvación. Thank you because you have called us to salvation, Padre eterno, no tenemos cómo agradecerte. and we have no way to express our gratitude to you. Tu Hijo murió por nosotros. Your Son died for us. Él llevó nuestra vergüenza. He took our shame. Él llevó nuestros pecados. He took our sin, Y nosotros le tuvimos and we rejected him. por un menospreciado. We despised him. Padre eterno, Father, te pido que nos perdones we ask you to forgive us y que nos ayudes, Señor, and help us, Lord, a poder seguir tu camino, to be able to follow your ways, a negarnos a nosotros mismos, denying ourselves, a tomar nuestra cruz taking our cross, y seguirte firmemente. and following you firmly. Padre, Father, ayúdanos a responder. help us to respond, Nosotros hemos creído en ti, saying, we have believed you, te amamos we love you, y te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando en tu and camino. we ask that you continue guiding us in your ways. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Buenas tardes, hermanos. Hermano Luis Galindo y un servidor traemos un canto para la gloria de Dios. Pero antes quisiera compartir de Romanos capítulo 5, versículo 8, como nos explicaba el hermano Emanuel. Y la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pido que nos pongamos de pie y me acompañen en esta melodía que se llama Glorioso Intercambio. This song that is called Glorious Exchange.
puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Gracias, hermanos. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed by His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. No language my rapture can tell. I know that the light of His presence with
child and forever I am. I think of my blessed Redeemer. I think of him all the day long. I sing for I cannot decide it. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, his child and forever I am. I know I shall see in his beauty the King in whose light he lights. Lovingly guarded my footsteps and given me salt in the night. Redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, his child and forever I am. We're going to return to Isaiah 53. Vamos a regresar por favor a Isaías 53. This time we're going to be looking at verses 4 through 7. Sorry, Verses 4 through 7. Oh, sorry. a los versículos 4 al 7. The word says, "Surely he took our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, struck down and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him. And by his stripes we are healed. We all like sheep have gone astray. Each one has turned to his own way. And the Lord has laid upon him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shears is silent, so he did not open his mouth." La palabra de Dios dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We thank you that it reveals to us Te damos gracias por lo que revelas a nosotros, the servant whom you sent, el sirviente que tú nos enviaste, who gave his life for us, O Lord. que dio su vida por nosotros, Señor. Father, we thank you for that sacrifice that was necessary for our salvation. Te damos gracias por el sacrificio que era necesario para nuestra salvación. And as we turn to your word once more, Y regresando a tu palabra una vez más, I pray that the reality of that sacrifice would be clear to us. que el sacrificio que se llevó a cabo sea claro para nosotros. As we seek to unpack your word, Así como desenrollamos tu palabra to see what you have to say, para ver lo que tú tienes para nosotros, we pray that you would work in us, que te pedimos que trabajes en nosotros, convict us, que nos des convicción and that your word would edify us and equip us for your glory. y que tu palabra nos equipe y nos edifique para tu gloria. In Christ we pray. En Cristo nosotros oramos. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. So as we continue our look through Isaiah 52 and 53, Mientras continuamos con la lectura de Isaías 53 y 54,
we come to the sacrifice. Venimos hacia el sacrificio. From the beginning, Desde un comienzo, from when man first sinned, desde que el hombre pecó por primera vez, there was always a cost for atonement for that sin. siempre hay un costo por ese pecado. For every iniquity that we've committed, En cada iniquidad que hemos cometido, for every offense that we've hurled at the face of God, por cada una de las ofensas que nosotros hemos hecho delante del rostro de Dios, there is a price. siempre hay un precio. The scriptures say that the wages of sin, that's the rightful earning of sin, is death. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. That is an immutable fact. It cannot change. Ese es un hecho que no puede ser cambiado. It's engraved in God's word, in his commands. Está puesto en la palabra de Dios en sus mandatos. It is the right and proper punishment Es el justo y paga por castigo for our spurning of the holy God. por nuestro ¿cómo se dice? Maltrato hacia Dios o rechazar al Señor. But God is love. Pero Dios es amor. And so he provided ways for his people to be atoned for, Así que proveyó a su gente la manera de to atone for their sins recuperar de sus pecados by transferring that guilt onto another. para transferir su culpa a otro. In the days of old, that was in the sacrifice of animals. Eso en el pasado estaba mostrado en el sacrificio de animales. Sacrificed on an altar to the Lord. Se sacrificaban en el altar para el Señor. The guilt of the people was imparted onto the animal. La culpa de esa gente era como que dejada en ese animal. And by killing it and offering it to God, Y al matarlo y presentarlo ante Dios, there was temporary atonement. había un perdón temporal. But it was never permanent. Pero nunca fue permanente. But the servant that God sent, Pero el siervo que Dios envió, his own son, su propio Hijo, is that perfect atonement. es ese perdón perfecto. But to act as that sacrifice, Pero al actuar como sacrificio, he suffered greatly. Él sufrió grandemente. Here in verse 4, Aquí en el versículo 4 we see him taking our infirmities, vemos que Él llevó nuestras enfermedades, bearing our sorrows. sufrió nuestros dolores. You see, Jesus took upon himself Así que Jesús tomó en Él mismo the form of man, la forma de hombre, just like you or me, tal como usted y como yo, yet retained his full divinity. y retuvo su divinidad. And in his ministry here on earth, Y en su ministerio aquí en la tierra, he came to heal people Él vino a salvar gente as the physician. como el gran doctor. He healed many sicknesses, many injuries. He cast out demons. Él curó muchas enfermedades y sacó demonios, But most importantly, pero lo más importante, in each of those cases, he was healing the people's faith. en todos esos casos Él estaba salvando la fe de la gente. He was restoring them to the Lord, Él los estaba restaurando para el Señor, preaching righteousness predicando justicia and right living before God. y la manera de vivir correctamente ante Dios. And for that, Y para eso, por eso, for his claims of rightly saying that he was the Son of God, cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios, he first suffered humiliation. Él primero sufrió humillación. They considered him, as Isaiah 53 here says, stricken by God, accursed. Él, como dice la palabra de Dios, fue una maldición de Dios. Because they did not believe that he was the Son of God. Y la gente no creyó en que Él era el Hijo de Dios. And even up to his death, Y aún hasta su muerte, from either side of him, de los dos lados de Él, were criminals hung as well. los criminales que fueron crucificados también Insults were hurled from either side. lo insultaban
de ambos lados. And from the crowd before him, Y la multitud enfrente de él calls to save himself if he really was the Son of God. le decían que se salvara a sí él mismo si él era el Hijo de Dios. He endured mockery before the Roman soldiers, Y fue molestado por todos los soldados romanos and from the crowd all the way to the cross. y por toda la multitud a lo largo de su camino hacia la cruz. They considered him accursed, Lo consideraban a él una maldición and they saw the cross as his rightful punishment. y veían a la cruz como el castigo justo para él, But they couldn't have been more wrong, pero no podían estar más equivocados, because out of everyone, he was the only one there who was not deserving of that fate. porque de todos ellos él era el único que no merecía ningún castigo, The only one truly righteous el único justo out of all of us. fuera de todos nosotros. But he also suffered physically. Pero también él sufrió físicamente. The word says he was pierced for our transgressions. La palabra dice que él fue atravesado por las transgresiones, He was crushed for our iniquities. fue molido por todos nuestros pecados. When Jesus died on the cross, Cuando Jesús murió en la cruz, he had the crown of thorns beaten into his head. él tenía la corona de espinas atravesando su cráneo. The soldiers beat him with sticks. Los soldados lo golpearon con varas, They scourged him lo maltrataron, to the point where he was not recognizable. al punto de que ya nadie lo podía reconocer. They drove the nails into his wrists Le clavaron los clavos en sus muñecas and into his ankles. y en sus tobillos. As he hung on the cross, Y mientras colgaba en la cruz, it would have been greatly difficult to draw a breath. era muy difícil que él pudiera sostener un suspiro, un respiro. That entire time he suffered great anguish Todo el tiempo él sufrió for our sins, por nuestros pecados, for the offenses that we committed against God. por todas las ofensas que nosotros habíamos cometido delante del Señor. But not only that, Pero no solo eso, he didn't only suffer physically, no solamente sufrió físicamente, he bore the weight of our sins. él cargó el peso de nuestros pecados. In 1 Peter, En primera de Pedro, Peter writes this: Pedro escribe esto: He himself bore our sins él mismo cargó nuestros pecados in his body on the tree, en su cuerpo, en la cruz, so that we might die to sin así para que nosotros podamos morir al pecado and live to righteousness. y vivir en justicia. By his stripes you are healed. Por sus heridas nosotros somos sanados. The atonement through Jesus' sacrifice La expiación a través de Jesús was not only something that was a physical death, no era algo que fuera solamente la muerte física, but the weight of all of our sins pero el peso de todos nuestros pecados bore upon the Holy Savior, descansaron en el Salvador, the one who had committed no offense, el que no cometió ninguna ofensa, took the weight of all of ours. tomó el peso de todos nosotros. The punishment that brought us peace El castigo que a nosotros nos trajo paz was upon him. fue en él. And in his great act as the physician, not only for our bodies, but for our souls, Y en ese gran acto en el que él fue el que nos curó no solamente de nuestras enfermedades, by his stripes, por sus heridas we are healed. somos sanados. Not only healed in a physical manner, No solamente sanados físicamente, not only healed mentally, no solamente mentalmente, but we are new creations pero somos nuevas creaciones because of his work. por su trabajo. We are no longer captive to sin. No estamos atados al pecado. His life was given as a ransom for us. Su vida fue dada como paga por nosotros.
Imagine that, the king, Imagínense al rey, the king above all kings, el rey sobre todos los reyes, gave himself se dio a sí mismo as a ransom for his enemies. como un pago por sus enemigos. But most amazingly of all, Pero lo más sorprendente de todo esto, he did so willingly. se lo hizo voluntariamente. Verse 6 says, "We all like sheep have gone astray. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Each one has turned his own way, Cada cual se apartó por su camino. and the Lord has laid upon him the iniquity of us all. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. He was oppressed and afflicted, Él fue afligido, yet he did not open his mouth. no abrió su boca. He was led like a lamb to the slaughter, Como cordero fue llevado al matadero, and as a sheep before her shears is silent. y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. So he did not open his mouth." No abrió su boca. At any point, En cualquier punto, Jesus could have called out to God. que Jesús pudo haber recurrido a Dios. He could have been delivered from that cross. Se pudo haber liberado de esa cruz. He could have been delivered before he even hung on the cross. Pues pudo haber liberado incluso antes de haber sido crucificado. But he didn't. Pero no lo hizo. He willingly submitted himself to the Father, Se sometió a la voluntad del Padre, who desires that all be saved. que deseaba que todos fuéramos salvos. So to pay for that salvation, Así que el pago por esa salvación, in accordance with the will of God, de acuerdo a la voluntad del Señor, he voluntarily walked to that cross. Él voluntariamente se ató a esa cruz. He allowed the soldiers to drive the nails in. Él dejó que los soldados le clavaran los clavos. He allowed himself to suffer anguish, Se dejó sufrir unspeakable pain for hours. en un dolor indescriptible para nosotros. He allowed all the sins of the world to be placed upon him. Permitió que todos los pecados del mundo fueran puestos sobre Él. He willingly Él- chose to die Él voluntariamente se presentó para morir because of his love for you and for me. por el amor hacia usted y hacia mí. The just died for us, the unjust. El justo murió por todos los pecadores. And this great plan of God Y este gran plan del Señor was set before the world was even created. fue creado incluso antes de que el mundo existiera. God knew that we would fall. Dios ya sabía que íbamos a caer. He knew that we needed a Savior. Él ya sabía que íbamos a necesitar un Salvador. And so before he even said, "Let there be," Y incluso antes de que dijera que sea, the Son was already ready el Hijo ya estaba listo para eso. to enter into the world that he created, Para que entrara en el mundo que Dios creó. to live among us a perfect life, Para que viviera entre nosotros una vida perfecta. to die for us a death of atonement. Para una vida para expiación. You see, when Jesus started his ministry, Puede usted ver que cuando Jesús empezó su ministerio, he came to John the Baptist. Él vino a Juan el Bautista. And as John saw him approaching, Y mientras Juan lo veía a él acercándose, he said, "Look, él dijo, miren, behold the Lamb of God ahí viene el Cordero de Dios, who comes to take away the sins of the world." que toma los pecados del mundo. We see here in the prophecies written so many hundreds of years before, Podemos ver en todas las profecías que fueron escritas hace muchos años, this plan for the servant of God, este plan para que el siervo de Dios, the Messiah, el Mesías, the Son of God, el Hijo de Dios, to suffer and to die sufriera y muriera for our sins. por nuestros pecados. Because death is the only deserving punishment for sin. Porque la muerte es la única paga justa por el pecado.
It's not something that we can pay for. No es algo que nosotros podamos pagar. There's nothing that we can do No hay to earn that salvation. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer esa salvación. But Jesus, as the atoning sacrifice, Pero Jesús es la expiación. has already paid the full price. Él ya pagó todo el precio. He died on the cross as that cost, Él murió en la cruz a ese costo, so that all who call on the name of Jesus para que todo aquel que llame el nombre de Jesús will be saved. sea salvo. And when Jesus died, Y cuando Jesús murió, the ground shook. la tierra tembló. The graves opened and the faithful of the Lord walked out. Las tumbas se abrieron And the curtain in the Holy of Holies, y la gran cortina en el templo separating God from the people, que separaba a Dios de la gente tore from top to bottom. se rompió, se partió por la mitad, de arriba a abajo. This perfect sacrifice Este sacrificio perfecto was accepted by God. era aceptado ya por Dios. God accepted the death of his son Dios aceptó la muerte de su Hijo for every offense that you and I have committed against him. por cada una de las ofensas que usted y yo hemos cometido. There is nothing that we can do No hay nada que nosotros podamos hacer except to put our faith excepto para poner nuestra fe in the one who already paid the price for us. en aquel que ya pagó la deuda por nosotros. There is nothing we can give No hay nada que nosotros podamos dar except our lives in service excepto nuestras vidas y servicio of this God who loves us so much. para este Dios que nos ha amado tanto. And there is no greater honor we can give as a result Y no hay mayor honor que nosotros podamos recibir, than, as the hymn says, como Él dice, to tell the poor wanderer a Savior has died. que deje, sorry, you didn't catch it. To tell the poor wanderer Que le diga al pobre that a Savior has died. que un Salvador ha muerto, A Savior who died for their sins as well. un Salvador que ha muerto por sus pecados también. All we can do Todo lo que nosotros podemos hacer is put our faith in him es poner nuestra fe en Él and point to him y señalarle, so that we align ourselves with the Father's will as well, que para que podamos alinearnos con la voluntad del Padre también, that many would come to salvation que para que muchos vengan a salvación through faith a través de la fe in the perfect Lamb of God. en el Cordero perfecto del Señor. Let's pray. Vamos a oración. Father, we thank you for this perfect sacrifice. Dios Padre, te damos gracias por este sacrificio perfecto. We thank you for your great love and mercy toward us. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Because, Father, we didn't deserve your mercy. Porque, Padre, nosotros no merecemos tu misericordia. We certainly didn't deserve your Son, O Lord. De cierto, no merecemos a tu Hijo, Señor. But, Lord, thank you. Pero, Señor, muchas gracias. Thank you that we don't have to bear the weight of our sins. Gracias que ya no tenemos que cargar el precio de nuestros pecados, That your Son already has. que tu Hijo ya hizo por nosotros. Thank you that he died in our place. Gracias porque Él dio su vida en ese lugar. Thank you that he lives so that we may have life. Gracias que Él vive para que nosotros podamos vivir. Thank you for reaching out to us, your enemies, Gracias por alcanzarnos a nosotros, tus enemigos, to draw us to yourself, para traernos hacia ti, to bring us into fellowship with you. para traernos en alabanza hacia ti. And Lord, may our hearts burn
Y Señor, que nuestros corazones ardan, May we be moved by this testimony que sean movidos por este testimonio to go and to tell para ir y compartir just how much our God loves us sobre cuánto nuestro Dios nos ama and how far you were willing to go y qué tan lejos tú fuiste capaz de llegar to restore humanity to yourself. para restaurar a la humanidad para ti. In Christ name we pray. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Please stand. Bueno, agradecemos a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. You may sit, please. Vamos a cantar una alabanza para la gloria de Dios, pero antes voy a leerles una porción de la palabra. Se encuentra en Salmos 103, Psalm 103. Y la palabra de Dios dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Has tomado en tu brazo
Bueno, mis hermanos, vamos a entonar una alabanza también para la gloria de Dios. Los jóvenes, que se titula Amazing Grace o Gracia, Sublime Gracia, para la gloria de Dios. And please stand and let's all sing this last song together. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Spanish. Dulce gracia celestial, Dios me salvó así. Su sangre dulce carmesí cubrióme libre. Mi miedo me quitó el Señor, me enseñó a confiar. Preciosa gracia apareció, me lleva a su altar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, unending love, amazing grace, sublime gracia y amor. Let's pray. Lord, again, we thank you. Because by the blood of Jesus Christ, we are set free. Free from sin and death. We are brought back into fellowship with you, O Lord. Thank you for the freedom that we have in Christ Jesus. Thank you for sending your servant, the Messiah, your very own Son,
to live as an example, to suffer, to endure shame, to be the sacrifice, the propitiation for our sins, O Lord. But Lord, we also thank you that we know he did not stay dead, because we know that our hope is living, O Lord. We know that just as Jesus lives today, that because our faith in him is similarly alive, O Lord, we know that we have the assurance of eternal life. But Lord, I thank you for this time of remembrance, to remember just who your Son is, O Lord, and what he's done for us out of the abundance of love that you have for us, O Lord. Thank you for giving us Jesus Christ. It's in Christ's name I pray. Amen. You're dismissed.